Hola a todos, bienvenidos. Hoy les vengo a presentar lo que es lo de introducción a la álgebra lineal y a los vectores, con lo cual arrancaremos este video presentando información básica de los vectores y respondiendo algunas de las preguntas más interesantes que se pueden realizar a estos. Así que sin más que agregar, empecemos. Bueno, para empezar, los vectores son objetos matemáticos o físicos que se utilizan para representar magnitudes, las cuales poseen direcciones, sentidos y tamaños, a diferencia de un número escalar que solo puede expresar una cantidad. Los vectores indican hacia dónde actúa esa cantidad de manera geométrica en planos, dado que los vectores pueden imaginarse como flechas dibujadas en planos en el espacio, que pueden representar longitudes y magnitudes y orientaciones como una flecha puede mostrar en una dirección y un sentido. Bueno, con esto, ¿cómo interpretaremos un vector desde la perspectiva de listas ordenadas? Bueno, para eso tenemos que tener en cuenta que las listas ordenadas pueden interpretarse como una colección de números en la cual cada uno representa un componente asociado al eje o a la dimensión. Esto es fundamental, dado que el orden de estas determina la posición de cada eje y dimensión. Como un ejemplo sencillo, podemos asignar la letra X, Y y Z. ¿En qué situaciones es más útil utilizar estas interpretaciones? Bueno, para eso tenemos que tener en cuenta que los vectores son altamente utilizados tanto como en ciencia computacional como en álgebra aplicada. Esto mediante lo que pueden ser operaciones de matrices y operaciones vectoriales. Con esto en mente tenemos que darnos una idea. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Utilizar una idea abstracta de cómo usar vectores o cómo usar la manera gráfica? Bueno, para eso tenemos que tener en cuenta que ambas maneras son utilizadas diferentes en ambos medios. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que la manera geométrica, dado que como se explica, esta es una idea basada en planos cartesianos, que consta de pocas dimensiones, con lo cuales pueden ser 2 o 3, basada en la representación, que es muchísimo más sencilla y fácil de utilizar y entender, dado que la otra manera, la manera abstracta, se enfoca más en lo que son las matrices y coordenadas de las magnitudes de los vectores. ¿Y cómo los tendríamos de forma clara estos? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el punto anterior se debe de entender que la manera gráfica que utiliza planos es solo funcional para pocas dimensiones, dado que esto solo permite ver el panorama de lo que es el vector y visualizar mejor su dirección, con lo cual a esto se dirige. En otra situación, como pueden ser los vectores de mayores dimensiones, debemos de reconocer que el método gráfico pues no aporta demasiado, y pues el uso de matrices es fundamental para entender cómo estos se desenvuelven en espacios imaginarios, de los cuales explicamos que pues como tal abarcan espacios mucho más grandes de los cuales podemos comprender, y que estas solo existen según la necesidad de los vectores y de lo que se necesite en un ejercicio en especial. Bueno, y todos estos vectores los podemos representar de alguna forma real. ¿Podemos mostrar alguna distancia física, alguna magnitud o algo para enseñarlo? Más que solo de simples números. Bueno, la respuesta es que sí, hay ejemplos de cómo ejemplificar esto. Para empezar, esto puede ser dado que analizaremos a los vectores en direcciones o con puntos de orígenes. En pocas palabras, ¿podemos relacionar esta representación numérica con alguna experiencia real? Bueno, esto puede ser explicado fácilmente analizándolos, dado que los vectores pueden estar dados en direcciones con un punto de origen. Dado que cualquier desplazamiento podría contar como un simple vector, esto podría analizarse básicamente como una simple matriz para encapsular los valores de x, y y z. Esto obteniendo que un vector puede ser obtenido de manera sencilla, siendo una manera fácil de entender lo sencillo que puede ser analizar un vector y cómo en realidad estos son presentes en la vida cotidiana. En resumen, todo esto lo podemos entender que un vector es una magnitud que tiene dirección, sentido y tamaño, que pueden representarse como flechas en el espacio o como listas ordenadas de números, que indican cuánto avanza en un eje. Estos fenómenos son especialmente identificados como fuerzas, velocidades o desplazamientos, siendo que esta es la descripción más sencilla de cómo podemos entender lo que es y cómo funciona un vector. Espero que este video los haya ayudado y que entiendan de una mejor manera de cómo podemos entender un vector y cómo funcionan, etc. Gracias.